Bueno, como os dije en este vídeo, vamos a explicar un poquito qué es lo que provoca variaciones en la demanda agregada. Bueno, aquí me vienen todos los factores que, de modo general, es decir, así he hecho un resumito, pueden provocar que que la demanda aumente o disminuya. ¿De acuerdo? Bueno, uno ya lo estuvimos hablando en el vídeo anterior. Bueno, si os dais cuenta, en el primer cuadrito que viene aquí, me dice que la demanda agregada puede variar si cambia alguno de los factores que influyen en sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? El consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. Cuando varían estos componentes, la demanda agregada obviamente cambia. Si aumenta el consumo, aumenta la demanda. Si aumenta la inversión, aumenta la demanda. Todo lo que vamos a analizar es qué puede provocar que cambien esos componentes. ¿De acuerdo? Bien, uno ya lo dijimos en el vídeo anterior. El nivel general de precios. Es decir, los precios medios de los bienes. Lo estuvimos explicando. Si aumenta el nivel general de precios, pues el consumo disminuye, el gasto público disminuye, puede disminuir las exportaciones, es decir, si aumenta el nivel general de precios, eso provoca una disminución de la demanda. Es decir, si hay inflación, disminuye la demanda. Fijaos, es lo que decíamos aquí, dice, movimiento dentro de la curva viene provocado por un cambio en el nivel general de precios. ¿De acuerdo? Es decir, el nivel general de precios provoca movimientos dentro de la curva. Todos los demás componentes que vamos a ver aquí, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, provocan desplazamientos de la curva. Es decir, hace que la curva se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando la demanda agregada aumenta, vamos a ponerlo por aquí, si la demanda agregada aumenta, eso se traduce en un desplazamiento a la derecha, es decir, que es muy parecido a lo que vimos en el mercado. Y cuando disminuye la demanda agregada se desplaza a la izquierda. Es decir, cualquier cosa que provoque un aumento de la demanda agregada va a hacer que excepto el cambio en los precios, va a hacer que la curva se desplaza hacia la derecha. Es decir, por ejemplo, ¿qué puede hacer que aumente la demanda agregada? Pues que aumente el consumo, que aumente la inversión, que aumente el gasto público o que aumenten las exportaciones netas. Todo eso provoca un desplazamiento hacia la derecha de la demanda. ¿Y qué es lo que hace que la curva de demanda se desplace hacia la izquierda? Pues que disminuya la demanda. ¿Y qué puede hacer que disminuya la demanda? Pues justo lo contrario a esto. Es decir, que disminuya el consumo, que disminuya la inversión, que disminuya el gasto público, que disminuyan las exportaciones netas. Entonces, cualquier factor que haga que el consumo, la inversión, el gasto, las exportaciones netas cambien, va a hacer cambiar, aumentar o disminuir la demanda agregada. Y entonces aquí, en este punto del tema, os hablan de cuáles son las principales cosas que pueden hacer variar pues los componentes de la demanda. Entonces me hablan de las expectativas. Las expectativas influyen mucho en la inversión. Cuando las expectativas de los empresarios son buenas acerca de la marcha de la economía, pues puede hacer aumentar la inversión. Igual que en el consumo. Es decir, esto puede afectar a la inversión y al consumo. ¿Por qué? Porque cuando una persona cree que va a ganar más dinero en el futuro, quizá pues no le importa asumir deudas para seguir consumiendo más, ¿de acuerdo? Se embarca en compras mayores, etcétera, ¿no? También la psicología, las expectativas están muy influidas por la psicología, ¿de acuerdo? Acerca de cómo te ves tú en el futuro, por ejemplo, o imaginar una crisis económica como la actual, en la que, bueno, hay gente que no está tan mal, que sigue ganando la misma renta, ¿no? Pero aún así, las expectativas sobre qué puede pasar en el futuro no son muy halagüeñas, entonces la gente frena su consumo, igual que los empresarios, que también frenan la inversión porque no saben cómo van a salir de esta. Cambios en la riqueza. Es decir, la riqueza ya es mi patrimonio. Es decir, cuando yo tengo patrimonio, es decir, cuando yo tengo posesiones, tengo bienes, tengo inversiones, pues a pesar de que igual mi renta
no es muy alta, pero al tener ese patrimonio ahí, puedo seguir consumiendo. Es decir, a más riqueza, más consumo. Esto hace que cambie el consumo. Los tipos de interés, esto es súper importante. Los tipos de interés, que esto lo maneja el Banco Central y el manejo del Banco Central Europeo en Europa. Y el manejo de los tipos de interés es lo que se conoce como la política monetaria. Esto lo hemos explicado, es decir, los tipos de interés afectan al coste de las deudas. ¿De acuerdo? Es decir, si aumenta el tipo de interés, aumenta el coste de la deuda. Si aumenta el coste de la deuda, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar principalmente dos cosas. Una, que a la gente le sale más caro pedir un préstamo. Si te sale más caro pedir un préstamo, generalmente disminuye el consumo. También, ¿qué más puede pasar? Pues que a los empresarios les salga poco rentable endeudarse para llevar a cabo nuevas inversiones. Entonces puede disminuir la inversión. Así que un aumento de los tipos de interés puede provocar esto y esto. Perdón, esta I en mayúscula. ¿De acuerdo? Y además también un aumento de los tipos de interés, si aumentan los tipos de interés, puede provocar que a la gente le interese ahorrar. ¿Por qué? Pues porque resulta que si tienes un depósito en el banco y los tipos de interés están subiendo, puedes sacarte ahí una rentabilidad. Entonces esto puede incrementar el ahorro. Con lo cual, un aumento de los tipos de interés lo que suele provocar es una disminución de la demanda agregada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tira para abajo del consumo, tira para abajo de la inversión y además tira para arriba del ahorro. ¿Vale? Muy bien. Hoy en día se está haciendo todo lo posible, por ejemplo, en este aspecto, para tirar para abajo de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Lo que pasa es que los tipos de interés actualmente ya están casi en el 0%, bueno, están en el 0%, es decir, es muy difícil seguir bajando los tipos de interés para fomentar el consumo y para fomentar la inversión. ¿Qué más cosas? El gasto público. El gasto público, que es el gasto que hace el Estado, suele tirar para arriba de la inversión. Es decir, si aumenta el gasto público, suele tirar para arriba de la demanda agregada. Si aumenta el gasto público, tira para arriba de la demanda agregada. Además, el gasto público también tiene su efecto multiplicador. ¿Qué es el gasto público que ponemos aquí? Pues el gasto público que ponemos aquí es el consumo de bienes. Es decir, es cuando el Estado se pone a hacer cosas, se pone a producir, se pone a construir, se pone a hacer carreteras, a hacer puentes. ¿Eso qué pasa? Que genera empleo. Ese empleo genera rentas. Así que este gasto público inicial tiene un efecto multiplicador sobre otras variables de la demanda que hace que la demanda aumente más. ¿De acuerdo? Los impuestos y las transferencias públicas. Si aumentan los impuestos, ¿qué va a pasar? Que disminuye la renta disponible. Si disminuye la renta disponible, eso provoca un descenso del consumo. Igual que para los empresarios. Si aumentan los impuestos a los empresarios, puede provocar una disminución de la inversión. Es decir, un aumento de los impuestos suele provocar una disminución de la demanda agregada. ¿De acuerdo? Y las transferencias públicas son las ayudas del Estado a las familias, becas, desempleo, pensiones, prestaciones públicas, ¿de acuerdo? Eso hace aumentar la renta. Si aumentan las transferencias, esto puede provocar un aumento de la demanda, ¿de acuerdo? O sea que el Estado, con este manejo de los impuestos y las transferencias, puede influir en la demanda agregada. Y después tenemos las exportaciones netas. Todas aquellas políticas públicas y todas aquellas modificaciones en los tipos de cambio de las monedas que hagan que aumenten las exportaciones netas, pues tirarán para arriba de la demanda. Y si disminuyen las exportaciones netas, tirarán para abajo de la demanda. Bien, lo que tenéis que hacer aquí es comprender que
perdón que me he estado mandando mensajes a la vez que estoy hablando. Lo que tenéis que hacer aquí es comprender qué es lo que hace que la demanda agregada aumente. Pues para empezar, una disminución del nivel general de precios, que hace que nos desplacemos dentro de la curva, y un aumento del consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones. ¿Qué hace que la demanda agregada disminuya? Una disminución, un aumento en el nivel general de precios o una disminución del consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.